Bienvenidos a la explicación de la actividad integradora 6, optimización de recursos, correspondiente a la semana 3 del módulo 20. Mi nombre, facilitador Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo las indicaciones que tenemos aquí en pantalla. Número 1. Identifica el trayecto que realizarías de tu domicilio en cualquier parte de la República Mexicana al castillo de Chapultepec, ubicado en el bosque de Chapultepec, primera sección, código postal 11100, Ciudad de México. Para realizar esta actividad vamos a hacer uso de la herramienta de Google, en este caso Google Maps, y vamos nosotros a trazar una ruta. En este caso la ruta inicial va a empezar del lugar donde nosotros radicamos o donde nosotros vivimos hacia el bosque de Chapultepec. Ese va a ser el trayecto que nosotros vamos a verificar utilizando diferentes medios de transporte. Número 2. Identifica todos los medios de transporte y diferentes rutas que puedas utilizar. Entonces, con esta herramienta de Google Maps, nosotros vamos a identificar cuánto tiempo y cuánta distancia nos lleva el trayecto del lugar donde nos encontramos hacia el bosque de Chapultepec. Número 3. En la siguiente tabla registra la información. Considera que cada tipo de transporte es una variable. Por ello, plantea todo lo que esté a tu alcance. Y lo primero que vamos a hacer es verificar esta herramienta para que podamos realizar el llenado de la tabla que tenemos aquí en la parte de abajo. Entonces vamos a la herramienta. Tenemos aquí en pantalla la herramienta de Google Maps. Aquí podemos ver en pantalla que hay un cuadro donde nosotros tenemos que colocar nuestra ubicación. Posteriormente que hayas colocado el lugar donde te encuentras, vamos a darle clic aquí donde dice llegar, y esto nos va a permitir agregar el lugar donde nosotros pretendemos llegar, en este caso el bosque de Chapultepec. Bueno, como yo soy de Villahermosa, aquí le voy a colocar que estoy en Atasta. Una vez que ya coloqué el lugar donde me encuentro, a continuación voy a darle clic aquí donde dice cómo llegar. En la parte de arriba vamos a colocar el lugar donde nos encontramos, y aquí en la parte de abajo vamos a copiar la dirección que tenemos ahí en la plataforma y la vamos a pegar aquí, que sería en este caso el bosque de Chapultepec. Una vez que ya colocamos la dirección donde estamos y a donde pretendemos llegar, nos va a salir lo siguiente. Esto va a salir de manera automática cuando nosotros le demos enter, y nos va a dar una ruta en donde vamos a ver la distancia en kilómetros y el tiempo aproximado que nos tomaría llegar a nuestro destino. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál sería el medio de transporte. En este caso aquí sería en coche, aquí sería a pie, aquí sería en bicicleta y aquí sería en avión. Basta con que nosotros solamente le demos clic en cualquiera de ellas para que nos muestre el tiempo y nos muestre la distancia. Aquí por ejemplo me dice que llevaría un tiempo de 172 horas y serían 834 kilómetros a pie. En bicicleta sería aproximadamente 43 horas, depende de la ruta que yo vaya a tomar, puede ser también 44 o 52, entonces aquí podemos nosotros ver también diferentes rutas que nos está dando la aplicación. Y si lo hacemos en avión, aquí me está dando un aproximado del costo del avión y del tiempo que me llevaría. Entonces aquí en pantalla podemos ver la ruta, pero esta ruta tiene casetas de peaje. Si nosotros no queremos pagar peaje, vamos a irnos a la opción donde dice opciones, y aquí le vamos a habilitar donde dice evitar peajes. Habilitamos esa casilla y en automático nos va a dar un nuevo tiempo, que en este caso va a ser mayor porque no va a haber peaje. Nos llevaría 14 horas con 17 minutos y serían 871 kilómetros. O bien tenemos otra ruta que serían 14 horas con 25 minutos y 841 kilómetros. Entonces de esta manera nosotros podemos saber el tiempo y la distancia sin peaje. De esa manera podemos estimar ese tiempo. Si nosotros queremos saber cuál sería el costo del peaje, entonces nos vamos a esta herramienta, en esta liga que voy a dejar en la descripción del video. Ponemos nuevamente el lugar donde nos encontramos y el lugar donde pretendemos llegar. Esta herramienta tiene una característica. Nosotros aquí podemos elegir el idioma. En este caso le vamos a dar que es el idioma español. Originalmente viene en inglés, vamos a darle en el idioma español. Colocamos lógicamente donde nos encontramos, colocamos aquí también donde pretendemos llegar. Aquí vamos a seleccionar el tipo de vehículo y vamos a seleccionar el año. Entonces vamos a seleccionar un vehículo del año 2020, modelo actual, y vamos a seleccionar un modelo, no sé, un modelo común. Vamos a seleccionar por ejemplo un Chrysler.
Y entonces aquí nos viene una serie de información interesante. Por ejemplo, dice que este tipo de vehículos tienen un rendimiento de 19 kilómetros por litro en ciudad y de 28 kilómetros por litro en lo que sería carretera. Entre más nuevo sea el vehículo, pues vamos a tener un mejor rendimiento en comparación de un modelo de hace tiempo. Aquí nosotros podemos colocar el precio del combustible para que nos haga también una estimación, y una vez que ya tenemos todo eso, le colocamos aquí donde dice enviar, y aquí lógicamente me va a dar una estimación del costo. En este caso aquí la gasolina parece que sí es un poquito alto, entonces esto lo podemos corregir, pero si ustedes se dan cuenta, la distancia es prácticamente similar a la distancia que anteriormente habíamos estimado con peaje en la herramienta de Google Maps. Entonces aquí me dice que de peaje se va a gastar un total de 1.100 pesos. Esto me va a servir para que yo lo pueda colocar en el cuadro de la actividad integradora. Y nosotros podemos desglosar todo este costo aquí donde dice detalle del peaje. Entonces aquí nosotros podemos ver cuál es el costo del peaje que tenemos que ir pagando conforme vamos avanzando en esa trayectoria. Una vez que ya tenemos esta información, a continuación vamos a ver el llenado de la tabla. Y tenemos aquí la tabla, una tabla que consta de diferentes columnas, tipo de transporte. Aquí tenemos lo que sería las rutas, gratuita, peaje, la distancia en kilómetros, el costo aproximado en pesos, el tiempo, si el transporte es sustentable y norma reguladora. Es muy importante considerar aquí los costos. Estos dicen que deben de ser costos aproximados, no quiere decir que sean exactos, sino que sean aproximados. Entonces, el llenado de esta tabla va a estar en función de lo que vimos hace un momento. Por ejemplo, en automóvil, nosotros vamos a tener dos opciones. La opción de ir de forma gratuita o pagar peaje. Hace un momento les comentaba cómo habilitar la opción para que no nos considere el peaje y podamos obtener una distancia que sea prácticamente gratuita. En este caso, al realizar lo anterior, la distancia es de 841 kilómetros. El costo aproximado del combustible es aproximadamente de 1.374 pesos. En un momento más les voy a explicar cómo obtuvimos este resultado. En el caso del tiempo, de acuerdo a lo que dice la trayectoria del mapa de Google Maps, nos dice que es un trayecto de 14 horas con 10 minutos. El tipo de transporte no es sustentable en ninguno de los casos que tenemos aquí porque estamos hablando del uso de combustible, en este caso de gasolina. Y norma reguladora, estamos hablando de verificación de automóvil. En el caso del peaje se reduce la distancia en comparación de una ruta gratuita. Tenemos aquí una distancia de 764 kilómetros, una reducción en el consumo de combustible, lógicamente por la reducción también de la distancia, pero aquí tenemos que incluir el pago del peaje que comenté hace un momento. En este caso, 1.100 pesos. El tiempo lógicamente se reduce porque se acorta el camino, sería entonces 9 horas con 19 minutos. En el caso del costo, aquí tenemos que considerar el costo del combustible para 764 kilómetros, que en un momento les voy a explicar cómo obtuve este resultado, y el costo del peaje que fue de 1.100 pesos. Entonces sumamos los dos y nos va a dar un costo para el caso del peaje de 2.348 pesos. Un tiempo de 9 horas con 19 minutos, el transporte prácticamente no es sustentable, y aquí también la norma reguladora sería verificación de automóvil. ¿Cómo obtenemos el costo del combustible? Para ello, hacemos uso de esta fórmula. Este es el trayecto o la distancia, que serían 764 kilómetros para peaje. Aquí tenemos el rendimiento del vehículo. Hace un momento igual les explicaba ese dato que aparece en la herramienta donde podemos ver el cálculo de peaje. Entonces el rendimiento del automóvil que yo seleccioné fue un rendimiento para este ejercicio de 12.8 kilómetros por litro. Y esto es el costo de la gasolina, que en este caso sería 20 pesos con 91 centavos, eso de acuerdo a la información del día de hoy, por cada litro. Entonces multiplicamos 764 por 20.91 y lo dividimos entre 12.8. El resultado de esta operación nos va a dar 1.248. Este sería entonces el costo de gasolina que se tendrá que pagar para una distancia de 764 kilómetros. Y ese es el resultado que vemos aquí. Entonces lo sumamos y ese sería el costo total. Entonces aquí podemos ver claramente
que si tenemos peaje vamos a tener una menor distancia, pero tenemos que considerar un mayor costo. Esto es muy importante para el análisis de las preguntas que tenemos en la parte de abajo. En el caso del transporte público, como yo soy de Villahermosa, en el transporte público que yo estoy considerando sería el ADO. En este caso la distancia sería semejante a la distancia que utilizaríamos con peaje. Aquí el costo sería en función del pago de un boleto, que costaría 1.234 pesos. El tiempo aproximado sería de 8 horas con 56 minutos. Tampoco es un combustible sustentable porque en este caso el ADO trabaja a base de gasolina. Y aquí la norma reguladora sería seguro del pasajero y reglamento de la Ley de Transporte Federal. Para complementar el trayecto en el transporte público, porque no me va a llevar la ADO directamente a Bosque de Chapultepec, tengo que hacer uso del metro. Entonces serían 29 kilómetros más, sumaríamos entonces 764 kilómetros más 29 kilómetros para un total de 787 kilómetros. El costo del boleto del metro es aproximadamente de 5 pesos, más el costo del boleto del ADO de ida, que sería 1.234, tenemos un total final de 1.239 y un tiempo final estimado de 9 horas con 43 minutos. Este sería entonces el tiempo en el transporte público. En el caso del metro sí sería un transporte sustentable y la norma reguladora sería Ley de los Sistemas Metropolitanos de Transporte, en el caso del metro. A continuación tenemos a pie, también aquí la ruta sería gratuita. La distancia que me da Google Maps sería de 834 kilómetros. Entre los costos yo tengo que considerar hospedaje. ¿Por qué tengo que considerar hospedaje? Porque en la aplicación me dice que de aquí a la Ciudad de México nos llevaría 172 horas, es decir, 7.1 días. Y eso implica lógicamente un costo de hospedaje y un costo de alimentos. Entonces, en hospedaje más o menos serían 3.150, así de forma aproximada, y de alimentos serían 2.100 pesos para un total de 5.250. Sería sustentable lógicamente a pie, pero el hecho de que nosotros estemos consumiendo alimentos, estemos consumiendo productos, pues también hace que se pierda ese carácter sustentable de este medio de transporte que sería a pie. Y la norma reguladora sería artículo 11 constitucional de la libertad de tránsito. En el caso de la bicicleta, también sabemos que la ruta es gratuita, serían 795 kilómetros de acuerdo a Google Maps. Aquí tenemos que considerar el hospedaje, en este caso porque serían 2 días para poder llegar de aquí de Villahermosa hacia la Ciudad de México, un costo de alimentación de 500 pesos y en total serían 1.250. Sería sustentable este medio de transporte y la norma reguladora sería el artículo 11 constitucional de la libertad de tránsito. Entonces, tanto para pie como para bicicleta, tenemos que considerar hospedaje y alimentos debido al tiempo que necesitamos para poder llegar a nuestro destino. Finalmente tenemos aquí el costo del avión. En el caso del costo del avión nos lo dice también la aplicación de Google Maps. Entonces aquí podemos nosotros estimar que serían 1.293 el viaje de ida, serían 672 kilómetros. Aquí podemos ver el tiempo de traslado, 1 hora con 25 minutos. No es un medio de transporte sustentable, ya que los aviones tienden a producir emisiones en la atmósfera que generalmente van a provocar luego calentamiento global y que también son contaminantes. Aquí la norma reguladora sería seguro del pasajero y reglamento de la Ley de Aviación Civil. Para complementar, en este caso, el trayecto, se necesita un bus, que en este caso es el que nos va a llevar al Bosque de Chapultepec, serían entonces 38 kilómetros más, con un costo de 35 pesos y un tiempo aproximado de 1 hora con 24 minutos. Entonces aquí la distancia total serían 710 kilómetros, el costo del avión más el bus sería de 1.328 y un tiempo de 2 horas con 49 minutos. Este sería el total entonces en tiempo para cada uno de estos medios de transporte. Y de esta manera pues vas a llenar tu tabla considerando estos elementos. A continuación tenemos número 4. Con base en tus conocimientos previos de estadística, elabora una gráfica de barras con las siguientes variables. Inciso A, tipo de transporte. Inciso B, distancia. Inciso C, tiempo. Inciso D, costo aproximado. Entonces nos vamos a Excel y aquí en Excel tenemos lo que serían las variables, que sería el automóvil, transporte público, a pie, bicicleta y avión. Tenemos aquí también las distancias, el costo y el tiempo.
y nos piden que hagamos una gráfica de barras de cada uno de estos elementos que acabo de mencionar. Entonces, para hacer la gráfica que tenemos aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar de automóvil hasta avión y posteriormente vamos a apretar la tecla Control para hacer la gráfica de distancia. Entonces aprieto la tecla Control y selecciono desde 923 hasta 710. Nos vamos aquí al menú Insertar y aquí en el menú Insertar vamos a ver un botón en la parte de abajo. Le damos clic y vamos a seleccionar la segunda opción, que es la que tenemos aquí. Le vamos a dar a Aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente es la misma gráfica que tengo aquí, ya realizar. Entonces le vamos a dar aquí Suprimir y vamos nosotros a trabajar con esta que tenemos aquí. Aquí podemos ver claramente el automóvil, el transporte público, que en este caso es el ADO, a pie, bicicleta y avión. Y aquí podemos ver la distancia en kilómetros. Entonces podemos colocarle título a los ejes. Entonces aquí le vamos a dar donde dice más. Y aquí vamos a darle donde dice título de ejes, que nos muestre título de eje vertical y horizontal. Aquí vamos a colocar la palabra distancia y aquí vamos a colocar el transporte. Entonces seleccionamos y colocamos transporte. Y ya generamos nuestra primera gráfica. Es muy importante que estas gráficas se hagan por separado, ya que nos están expresando diferentes variables. Aquí nos expresa distancia, que no es lo mismo que costo, que no es lo mismo que tiempo. Por eso es importante que se hagan de forma separada y que no se junten, ya que nos están expresando diferentes tipos de medición. Y lo mismo vamos a hacer también con el costo aproximado en pesos y con el tiempo. Y de esa manera vamos a tener nuestras diferentes gráficas como lo vemos aquí en pantalla. Una vez que ya hicimos las gráficas, a continuación vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces aquí tenemos número 5, analiza la gráfica y responde las siguientes preguntas. Inciso A, ¿de qué manera el tipo de transporte impacta en tu medio ambiente? Entonces nos está haciendo un cuestionamiento directamente en nuestro medio, ¿cómo nos impacta? Entonces aquí podemos responder de la siguiente manera, a modo de ejemplo, los medios de transporte usan combustibles fósiles, diésel o gasolina. La necesidad de cubrir grandes distancias en poco tiempo obliga a usar vehículos de este tipo. Con esto crece una mayor demanda de combustibles para alimentar los motores de combustión. Estos durante su uso producen gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, además de la contaminación del aire, contaminan con el ruido y durante su vida útil y al final de estas producen muchos desechos, como llantas, baterías, piezas de plásticos de difícil degradación, por lo que afectan el medio ambiente. En el inciso B nos dice cómo impacta el costo del trayecto en tu inversión del tiempo. Entonces aquí yo elaboré una tabla donde coloqué los principales medios de transporte que yo suelo utilizar, que sería auto, ADO y avión. En este caso coloqué aquí el costo y coloqué también el tiempo. Podemos ver claramente aquí el costo para cada uno de estos medios de transporte y podemos ver también el tiempo que tardaría en llegar a nuestro destino. Y este análisis aquí ya sería más de forma personal, porque cada uno de nosotros va a tener diferentes datos. En este caso nosotros podemos preferir el confort, entonces podemos pensar en nuestro auto, viajando con el clima, podemos pensar también en el avión, si queremos llegar rápido. Entonces va a depender en este caso de qué vamos a hacer. Inciso C, menciona cómo el tipo de transporte propicia un impacto positivo en tu inversión de tiempo. Una posible respuesta puede ser, dependiendo del transporte que usemos, si este es sustentable y ecológico, además de rápido, como el metro, impactará de manera positiva, ya que es un transporte eficiente y rápido, que permite que la productividad personal sea de mayor eficiencia, lo que permitirá que tengamos una vida más sana y agradable. Bueno, entonces esta pregunta igual es de forma personal, ¿cómo impacta de forma positiva en nuestra inversión del tiempo el tipo de transporte? No olviden colocar las referencias bibliográficas. Esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video.